if I know that a secret is a young man on my business trip. I know now that my time and space changes, and that soon I shall go into a different time and a different space. 24 programas de TV prohibidos, 7 niveles. Desde una comedia británica sobre una escuela con maestros depravados y desquiciados, hasta un sketch con maquillaje controvertido que desencadenó una purga masiva en streaming. Oh, you're my wife now. Estos son algunos de los programas más perturbadores que alguna vez fueron prohibidos en televisión. Comenzaremos con algunos de los más inquietantes e iremos descendiendo poco a poco hacia los verdaderamente perturbadores. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Cook with Cannabis, 2020. El 20 de abril de 2020, sí, el 420 para los que saben, Netflix estrenó Cook with Cannabis, un programa de competencia culinaria en el que por episodio 3 chefs profesionales se enfrentaban para crear elaborados menús de varios tiempos con dosis precisas de THC y CBD por un premio de $10,000. La serie mostraba concursantes infusionando desde aperitivos hasta postres con compuestos de marihuana, mientras invitados celebridades consumían estas potentes creaciones en cámara, volviéndose visiblemente colocados a medida que avanzaban las comidas. Cada episodio presentaba retos temáticos como parrillada en el patio y comida futurista, donde los chefs incorporaban desde aceites infusionados con cannabis hasta extractos de terpenos. Era un concepto bastante básico y al mundo le encantaría. Bueno, casi. Las autoridades en Singapur estaban particularmente preocupadas por cómo el programa normalizaba el consumo de drogas a través del entretenimiento. El show presentaba el cannabis no como una sustancia ilícita, sino como un sofisticado ingrediente culinario. A las pocas semanas de su estreno, la Junta de Censura de Singapur exigió a Netflix retirar la serie completamente de la plataforma en el país. Este no fue un incidente aislado. Singapur es conocido por su política de tolerancia cero hacia las drogas y previamente había obligado a Netflix a retirar otros 3 programas relacionados con el cannabis: Cooking on High, The Legend of 420 y Disjointed. El gobierno citó explícitamente su preocupación por la glorificación del consumo de drogas y la influencia potencial sobre los jóvenes. Creía que la plataforma estaba alentando a los chicos a drogarse a través de la cocina. Netflix cumplió con la exigencia escrita de retirada, confirmando después que había eliminado 13 títulos a nivel global debido a demandas gubernamentales desde su inicio, con más de la mitad de esas eliminaciones ocurriendo únicamente en Singapur. El programa sigue disponible en casi todo el resto del mundo, pero quienes están en Singapur tienen que viajar con sus propios suministros. Nivel 2. The League of Gentlemen, 1999, episodio de Blackface. En el año 2000, el popular programa británico de sketches The League of Gentlemen presentó a uno de sus personajes más notorios, Papa Lazarus. El personaje fue interpretado por uno de los creadores principales del show, Reese Shearsmith, con pintura facial en blanco y negro, y aterrorizó a la audiencia con sus inquietantes gestos, su acento inexplicable y su comportamiento extraño. Era simplemente raro. El personaje de hecho se inspiró en la vida real. Papa Lazarus estaba basado en el verdadero arrendador de Shearsmith y del co-creador Steve Pemberton, Peter Papa Lazarus. Este hombre llamaba repetidamente a su departamento preguntando por Dave, a pesar de que no vivía nadie con ese nombre y se negaba a hablar con alguien que no fuera Pemberton. Estas extrañas llamadas telefónicas se convirtieron en la frase característica de Lazarus. Hello, Dave. Como la mayoría de los personajes del show, las apariciones de Papa Lazarus estaban diseñadas para incomodar al público. Se metía a la fuerza en casas de mujeres haciéndose pasar por un vendedor de pinzas para ropa. Hablaba de modo incomprensible y las llamaba Dave a todas hasta que les entregaba sus anillos de boda. Luego decía su frase característica: Oh, you're my wife now. Y secuestraba a estas mujeres confundidas para agregarlas a su creciente colección de esposas. Conforme avanzó el programa, los comportamientos perturbadores se intensificaron. Como maestro de ceremonias de un circo, encarcelaba a mujeres en jaulas para animales de circo y mantenía un libro de esposas que databa de más de un siglo. Cuando estaba disfrazado, usaba técnicas de maquillaje aprendidas de sus muchas esposas para parecer normal. En el especial de 2017 había creado una mina de esposas subterránea donde atrapaba a mujeres debajo de una cabina de fotos. Cada vez se volvía más extraño. Sin embargo, el personaje se volvió inesperadamente popular entre el público británico, con Hello Dave apareciendo prácticamente en todas partes. Incluso Shearsmith mencionó haber sido abordado con la frase en baños públicos.
Pero en junio de 2020, durante las protestas por la muerte de George Floyd, Netflix retiró el programa debido al maquillaje de Papa Lazarus, a pesar de que Shearsmith insistía en que no era yo haciendo de un hombre negro, sino más bien de maquillaje tipo payaso diseñado para evocar al child catcher de Chitty Chitty Bang Bang. La controversia no dejó de crecer. La retirada ocurrió junto con otros programas que incluían caras pintadas como Little Britain y The Mighty Bosch, mientras las plataformas de streaming reconsideraban contenido racialmente insensible de décadas anteriores. De manera sorprendente, muchas personas han señalado que el personaje también perpetuó estereotipos sobre viajeros y gente de circo gitana, los cuales recibieron mucha menos atención que el aspecto y el tipo de maquillaje. Y todo eso a pesar de ser igualmente ofensivos. La Dimensión Desconocida, 1959-1964, episodio El Encuentro. El 1 de mayo de 1964, La Dimensión Desconocida emitió El Encuentro, un episodio que no volvería a transmitirse en televisión hasta el año 2016. El episodio se centraba en dos hombres encerrados en un ático. Fenton, un veterano de la Segunda Guerra Mundial interpretado por Neville Brand, y Arthur Takamori, un jardinero nipo-estadounidense interpretado por George Takei. Todo comienza con Fenton limpiando su ático cuando Arthur llega ofreciéndose a cortar el césped. Fenton lo invita a subir a tomar una cerveza y a partir de ahí se desarrolla una tensa confrontación entre dos hombres de razas opuestas como lo describe la sinopsis del episodio. Colgada en la pared está una espada samurái japonesa, un trofeo de guerra que Fenton tomó de un soldado al que mató en combate. La espada lleva una inscripción: "Esta espada me vengará". Mientras beben y conversan, el racismo latente de Fenton comienza a salir a la luz. Llama a Arthur chico, utiliza insultos y cuestiona su identidad estadounidense a pesar de que nació en Estados Unidos. En cierto momento la puerta se cierra misteriosamente, dejándolos atrapados juntos. Poco después la espada parece ejercer un misterioso poder sobrenatural sobre ambos. Pero luego llega el giro polémico que provocó que el episodio fuera prohibido desde el principio. Arthur confiesa que su padre fue un espía que ayudó a guiar a los aviones japoneses durante el ataque de Pearl Harbor. Ese único punto de la trama resultó devastador. Se consideró que reforzaba la dañina propaganda de que los nipo-estadounidenses no podían ser de fiar, el mismo sentimiento que llevó a la creación de campos de refugiados donde el propio George Takei estuvo prisionero cuando era niño. No cayó nada bien. El episodio termina de forma violenta. Arthur toma la espada, ataca a Fenton y luego salta por la ventana gritando. Fenton, consumido por la culpa, admite que tomó la espada de un soldado japonés que se había rendido y no en combate, como había afirmado. Los grupos de derechos civiles protestaron contra la perpetuación de estos estereotipos dañinos, lo que obligó a CBS a retirar el episodio de inmediato. Cuando finalmente regresó en 2016, el público pudo ver tanto sus méritos artísticos como sus elementos problemáticos desde una nueva perspectiva, pero aún así resultaba visceralmente incómodo de ver. Secundaria de Clones, 2002-2003, representación ofensiva. Secundaria de Clones se estrenó en MTV en 2002 presentando un mundo donde figuras históricas eran clonadas y colocadas en la preparatoria. El programa mostraba versiones adolescentes de Abraham Lincoln, Juana de Arco, JFK y Cleopatra como protagonistas, obligándolos a enfrentar el drama propio de la adolescencia. Pero el personaje más polémico fue Gandhi, reimaginado como el fiestero hiperactivo de la escuela apodado G-Man. Wow, I need a minute to think about this. Mientras que otros personajes se alejaban radicalmente de sus contrapartes históricas con fines cómicos, la representación de Gandhi tocó una fibra particularmente sensible. La versión animada se comportaba como un adolescente ansioso de atención, obsesionado con la popularidad y las fiestas. Todo lo contrario al estilo de vida disciplinado del verdadero Gandhi. Bien, el programa se emitió sin incidentes en Norteamérica, donde todos entendieron la broma. Pero todo cambió en enero de 2003, cuando la noticia sobre la representación de Gandhi llegó a la India. La reacción fue rápida y furiosa. Para muchos indios, él representa un líder espiritual venerado y un héroe nacional, por lo que la representación animada se sintió como una burla deliberada de su legado sagrado. Y lo era, pero ese era el punto.
Aproximadamente 150 políticos indios, incluido el nieto de Gandhi, se movilizaron en protesta contra el programa, reuniéndose en su memorial y frente a las oficinas de NTV India, donde comenzaron un ayuno, una forma de protesta con profundo significado simbólico dado el propio historial de Gandhi con las huelgas de hambre. La situación llegó a un punto crítico cuando los manifestantes prácticamente atraparon a un ejecutivo de Viacom que estaba de visita dentro del edificio. Sus demandas se escalaron hasta un ultimátum: eliminar el programa o perder por completo la licencia de transmisión de NTV en la India. Bajo intensa presión, el canal emitió un comunicado. NTV US se disculpa si hemos ofendido al pueblo de la India y a la memoria de Mahatma Gandhi. Tras bambalinas, los creadores presentaron desesperadamente soluciones para resolver la crisis. Sus ideas básicamente se reducían a dos: revelar que el personaje en realidad era un clon del actor de comedias de los años 80 Gary Coleman, o eliminarlo por completo. Al final no tuvieron que tomar la decisión. NTV canceló Secundaria de Clones después de solo 13 episodios, terminando en un suspenso sin resolver. 20 años después, HBO Max revivió la serie con un cambio notable. Gandhi permanece permanentemente congelado en hielo. Cuando le preguntaron sobre esta decisión, el co-creador Christopher Miller respondió simplemente: somos estúpidos, pero no tanto. Locke, 2011-2012. Numerosas muertes de animales. En enero de 2012, HBO lanzó una nueva gran apuesta, Locke, promocionada como televisión de prestigio en su máxima expresión. Creada por el aclamado creador de Los Soprano, David Milch, y con dirección del ganador del Oscar Michael Mann, la serie estaba protagonizada por Dustin Hoffman como Chester Ace Bernstein, un empresario recién salido de prisión que planeaba vengarse de quienes lo traicionaron. Obviamente, con ese elenco y equipo parecía un éxito casi seguro. Ambientada en el duro mundo de las carreras de caballo, la serie se adentraba en el complejo universo de jinetes, entrenadores, dueños y apostadores en el hipódromo de Santa Anita Park en California. Y sí fue un éxito. La crítica fue efusiva con la producción, destacando su elenco increíblemente bueno y una escritura tan precisa que era poética. HBO, confiado en su potencial, renovó Locke para una segunda temporada inmediatamente después de su estreno. Desafortunadamente nunca llegaría a emitirse. Comenzaron a surgir reportes de que durante la filmación de la primera temporada en 2011, 2 caballos pura sangre se habían roto las patas en secuencias de carreras y tuvieron que ser sacrificados. A pesar de estos incidentes, la producción continuó bajo la supervisión de la American Humane Association. Eso ya era suficiente para generar controversia, pero luego llegó el punto de quiebre. Durante la filmación de la segunda temporada en marzo de 2012, un tercer caballo se enfadó mientras lo llevaban de regreso a su establo, cayó hacia atrás y golpeó su cabeza contra el suelo. Las lesiones fueron consideradas demasiado graves y el animal fue sacrificado. Al día siguiente de esta tercera muerte, HBO canceló Locke por completo. La situación no se veía nada bien. PETA ya había estado expresando su preocupación, instando a los productores incluso antes de que comenzara el rodaje a usar material de archivo de carreras en lugar de animales vivos. Tras las primeras muertes, la organización obtuvo reportes que revelaban que se habían utilizado caballos viejos y artríticos en escenas de carreras peligrosas, lo que prácticamente garantizaba que tendrían que ser sacrificados. Denunciantes pronto salieron a la luz con acusaciones de que los pura sangre podrían haber sido drogados o mal alimentados durante el rodaje. Una investigación de The Hollywood Reporter sugirió que el daño a los caballos fue más extenso de lo que inicialmente se informó y posiblemente evitable. HBO estaba en el ojo del huracán por todos lados. Al menos lo cancelaron a tiempo. Pero ¿para qué seguir otro programa que inevitablemente será cancelado cuando puedes simplemente suscribirte a nuestro canal y tener garantizado más contenido de alta calidad? Y ahora vayamos al siguiente nivel. Nivel 3. Mr. Rogers, episodio del conflicto. En noviembre de 1983, Fred Rogers emitió 5 episodios titulados Mr. Rogers Talks About Conflict, durante la 14ª temporada de Mr. Rogers' Neighborhood. Los episodios fueron diseñados para adentrarse en un terreno que pocos programas infantiles se atrevían a explorar, la amenaza de la guerra. Pero después del 5 de abril de 1996 nunca volvieron a verse. La historia se desarrollaba en el Neighborhood of Make Believe, donde el rey Friday 13 descubría que Cornflake Especially estaba fabricando misteriosas piezas para el vecino Southwood. En lugar de investigar más a fondo, el rey saltaba inmediatamente a la conclusión de que Southwood estaba construyendo bombas.
Su respuesta: ordenar 1 millón de piezas similares y exigir que todos en el vecindario ayudaran a fabricar sus propias armas. Lady Elaine Fairchild se negó a participar, declarando que no ayudaría a construir esos dispositivos mortales y destructivos. Mientras tanto, Lady Aberlin y Bob Dog formaron una delegación de paz para descubrir la verdad. La tensión entre estos queridos personajes se intensificó a lo largo de varios episodios mientras los espectadores se preguntaban si realmente estas marionetas pacíficas llegarían a involucrarse en un conflicto armado. Finalmente, la delegación descubrió que Southwood estaba construyendo un puente con las piezas y no armas. El arco concluyó con un festival de paz en el que Kid David reutilizó las acumuladas partes de bombas para convertirlas en algo constructivo, tocadiscos para escuelas. Un final feliz después de todo el drama de lo harán o no lo harán. Pero el momento no pudo haber sido más oportuno. Aunque no fueron creadas específicamente en respuesta a la película notoriamente gráfica de guerra nuclear de ABC el día después, los episodios se emitieron en plena tensión de la Guerra Fría, cuando la aniquilación nuclear se sentía como una posibilidad real para muchos. Así aumentaron considerablemente la ansiedad en los niños. PBS retiró estos episodios en 1996 considerando su contenido demasiado perturbador para audiencias infantiles. La amenaza de guerra nuclear había disminuido para ese entonces, pero el impacto de los episodios nunca lo hizo. Monty Python Flying Circus, 1969-1974. En 1979, el grupo británico de comedia Monty Python estrenó en cines alrededor del mundo su obra maestra, Life of Brian. Bueno, casi. En realidad, la película desapareció antes de que los espectadores de Malasia pudieran verla. Los censores del gobierno la habían calificado de blasfema y profundamente ofensiva para la sensibilidad religiosa, la cual, siendo justos, probablemente era cierto. La Junta de Censura Cinematográfica de Malasia examina todos los medios antes de su estreno, ejerciendo un poder extraordinario para cortar escenas o imponer prohibiciones totales si considera que el contenido es peligroso o dañino. En el caso de Life of Brian, optaron por la prohibición completa, alegando que la película sería irrespetuosa o perjudicial para la armonía social. Para muchos en Occidente esto puede parecer una locura, pero la población de Malasia está compuesta por más de un 63% de musulmanes, junto con comunidades significativas de cristianos, budistas e hindúes. Es un entorno multirreligioso en el que siempre existe una sensibilidad elevada respecto a representaciones religiosas, y el gobierno se posiciona como guardián contra contenido potencialmente ofensivo. La lista de Schindler fue bloqueada por supuestamente pedir simpatía, el príncipe de Egipto por representar al profeta Moisés, y sorprendentemente incluso Babe, el puerquito valiente, por, bueno, tener un cerdo. Y no, eso no es una broma. Si desafías la prohibición, enfrentas consecuencias, aunque la severidad depende del delito. Quienes sean sorprendidos proyectando, vendiendo o en posesión de películas prohibidas se arriesgan a multas, prisión de hasta 20 años o más. Otros países que habían prohibido la película eventualmente cambiaron su postura. Noruega levantó la prohibición de Life of Brian en 1980 e Irlanda en 1987, pero Malasia mantiene su posición incluso hasta el día de hoy. Michael Palin insistió en que la controversia estaba exagerada, que la película no ridiculizaba a Jesucristo, sino que caricaturizaba a los militantes políticos. Pero no hizo ninguna diferencia. Muchos ciudadanos malasios nunca han visto legalmente estos influyentes clásicos de la comedia que el mundo celebra y admira libremente. Pero bueno, siempre hay que mirar el lado positivo de la vida, ¿no? The Ali G Show, 2000-2004. En el año 2000, Sacha Baron Cohen presentó un personaje completamente nuevo en su exitoso The Ali G Show, Borat Sandiyev, un periodista kazajo creado para ser ofensivo. El fuerte acento de Borat, sus costumbres extrañas, su interminable avalancha de estereotipos, nada en el acto era sutil, y no se suponía que lo fuera. Kazajistán, su supuesto país natal, era retratado como un lugar atrapado en una especie de cápsula del tiempo distorsionada, construido para los chistes más ofensivos sobre raza, género y tradiciones. El país era el remate de la broma y, como era de esperar, no reaccionaron con una ovación positiva. Las autoridades de Kazajistán bloquearon el sitio web de Borat, suspendieron el dominio .kz y amenazaron con acciones legales, todo con el objetivo de detener lo que llamaron difamación del país. Emitieron comunicados oficiales declarando que la representación de Borat era totalmente inaceptable, una mezcla de mal gusto y mala educación, y que el gobierno haría lo que fuera necesario para impedir más de estas bromas.
A sus ojos no eran chistes, sino una campaña para representar a Kazajistán como un país atrasado, racista y primitivo, donde las mujeres y las minorías eran tratadas como menos que humanos. Y aunque el país fue el más ruidoso en su enojo por todo el asunto, no fueron los únicos. Las rutinas de Borat eran un campo minado de estereotipos raciales y étnicos, presentados con seriedad ante entrevistados desprevenidos. Esa era la broma. La canción Throw the You Down the Well, interpretada en un bar de Texas, fue un momento que acaparó titulares internacionales por su abierto racismo, todo bajo la excusa de exponer prejuicios estadounidenses. Y siendo justos, sí que lo hizo. En otros segmentos, especialmente en la muy celebrada película, Borat describía tradiciones kazajas que incluían tratar a las mujeres peor que a los animales, presumía de incesto y presentaba a su hermana como la prostituta número 4 de todo Kazajistán. Desafortunadamente para, todo el mundo, muchas personas no son buenas identificando la sátira. Así que simplemente tomaban los chistes de Baron Cohen al pie de la letra, creyendo que Kazajistán era realmente como Borat lo describía, exactamente lo que el país temía. Pero los intentos del gobierno de controlar la narrativa solo alimentaron más atención mediática, convirtiendo a Borat en el kazajo más famoso de Occidente por las razones equivocadas. Eventualmente se dieron cuenta de que este personaje era literalmente lo único que el mundo conocía sobre Kazajistán y decidieron cambiar radicalmente de postura, adoptándolo como ícono turístico y usándolo a él y a sus frases en sus campañas de marketing. Very nice. Hartwig House, 1987. Temas provocativos. El 24 de febrero de 1987, la cadena británica ITV lanzó una sitcom tan impactante que solo duró 2 episodios antes de ser retirada del aire para siempre. Hartwig House presentaba una escuela pública disfuncional donde los maestros se comportaban mucho peor que los alumnos. Claro, hemos visto muchas comedias basadas en escuelas y maestros desde entonces, así que sabemos que la premisa no era el problema. Pero el contenido, eso sí que lo era, y por mucho. La trama giraba en torno a un grupo de educadores profundamente perturbados liderados por el director R.G. Wickman. Y cuando digo profundamente perturbados, lo digo en serio. No eran solo maestros estrictos, sino individuos retratados como verdaderamente depravados que disfrutaban de atormentar a los estudiantes. El subdirector, el señor Fowl, solía intimidarlos con instrumentos como picanas eléctricas, mientras que otros miembros del personal albergaban atracciones inapropiadas hacia los estudiantes o realizaban impactantes actos de intimidación física. Un profesor incluso dirigía una operación de transmisión ilegal de los terrenos de la escuela, mientras que otro utilizaba el tiempo de clase para promover dudosos planes de negocios. Básicamente, no era un programa muy familiar. Mientras emitía el primer episodio, las líneas telefónicas de ITV se llenaron de quejas, con espectadores expresando incredulidad por lo que estaban viendo. Los periódicos declararon que la serie era la de más mal gusto de la historia y absolutamente repugnante. La representación de figuras de autoridad aprovechándose de jóvenes cruzó una línea que el público británico no estaba preparado para aceptar, con grupos de padres movilizándose contra el programa y exigiendo su retirada inmediata de la programación. Incluso los anunciantes comenzaron a amenazar con retirar sus comerciales de la parrilla de ITV si la serie continuaba. Fue todo un desastre. A pesar de que se habían filmado 5 episodios adicionales con un gasto considerable, los ejecutivos de la emisora tomaron una decisión sin precedentes. Después de solo 2 emisiones en noches consecutivas, Hartwig House fue archivada de manera permanente. Los episodios restantes nunca vieron la luz del día. A lo largo de los años 80, la televisión británica estuvo llena de comedia alternativa que desafiaba los límites, pero Hartwig House simplemente resultó demasiado extrema para todos. Nivel 4. Australia's Notice Home Videos, 1992. En 1992, los televidentes australianos presenciaron el estreno de Australia's Notice Home Videos en el canal 9 Network. Este arriesgado derivado del familiar Australia's Funniest Home Videos fue diseñado para romper barreras con un contenido tan provocador que jamás se habría permitido en televisión abierta. El presentador Doug Mulray abrió el programa con chistes sugerentes y dobles sentidos que dejaban claro de inmediato que no se trataba de la programación habitual de horario estelar.
Y no estaba bromeando. El programa mostraba videos caseros un poco más subidos de tono, incluyendo personas perdiendo el traje de baño durante actividades acuáticas, individuos sorprendidos en posiciones comprometedoras y animales en conductas naturales de apareamiento. El contenido no era técnicamente explícito según los estándares actuales, por supuesto, pero incluía suficiente material insinuante como para escandalizar a la audiencia de los 90. Los comentarios cargados de insinuaciones de Mulray llevaban el contenido aún más hacia el terreno adulto. Pero aproximadamente a los 34 minutos de la transmisión, los espectadores se encontraron de repente viendo una tanda comercial que nunca terminó. No tenían idea de lo que había pasado. Bueno, tras bambalinas, el caos se había desatado. El propio director de Nine Network, Kerry Packer, había llamado a la sala de control de la cadena confundido por lo que veía en su canal. Según los reportes, exigió que sacaran esa mierda del aire inmediatamente. El gerente de la estación cumplió sin dudar, reemplazando el resto del programa con un episodio de Cheers. Los titulares de los periódicos al día siguiente narraban la intervención sin precedentes de Packer, detallando cómo se había sentado en su casa, cada vez más indignado por el desfile de contenido inapropiado que invadía los hogares australianos. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las únicas veces en que un programa ha sido cancelado mientras se emitía su primer episodio. Durante años, la parte no transmitida permaneció oculta al público hasta que en 2008 Nine Network finalmente emitió el programa completo en horario nocturno, con las advertencias de contenido correspondiente. Y para entonces, Australia's Notice Home Videos ya había asegurado su lugar en la infamia televisiva, y de hecho era bastante inofensiva en comparación con otros programas de la época. Casado con hijos, 1989. En 1989, Casado con hijos produjo un episodio tan impactante que Fox se negó a emitirlo. Nos veremos en el tribunal fue filmado el 6 de enero, pero permaneció oculto para los televidentes estadounidenses durante 13 años. La trama giraba en torno a Al y Peg Bundy descubriendo que habían sido grabados en secreto durante momentos íntimos en el decadente motel Hopham Inn. Sus vecinos Steve y Marcy Rhodes sufrieron la misma violación a su privacidad. Irónicamente, Peg encontró primero la cinta de los Rhodes y la vio junto a Al antes de darse cuenta de quienes aparecían en pantalla que estaba sucediendo. Excitados por lo que vieron, los Bundy siguieron con lo suyo, creando sin querer otra grabación. Eventualmente, ambas parejas demandaban al establecimiento. Los ejecutivos de Fox quedaron horrorizados. A pesar de haberse promocionado como la cadena irreverente de la televisión y ciertamente ganarse el título, este episodio cruzaba demasiadas líneas. Los diálogos contenían referencias explícitas a la vida íntima matrimonial, con un fuerte enfoque en la decepcionante vida sexual de los Bundy. Pero el momento de este episodio no pudo ser peor. La activista conservadora Terry Rakolta acababa de lanzar un boicot contra la serie después de ver otro episodio subido de tono, sin un sostén en la vida en el cual Al admiraba con descaro a una mujer desnuda. Según ella, era sexista y ofensivo. Armó tal escándalo que su campaña asustó a grandes anunciantes como Coca-Cola, que retiraron sus comerciales del programa. Ya golpeados por la pérdida de ese dinero en publicidad, Fox exigió numerosos recortes al episodio del juicio, pero los creadores se negaron a ceder, provocando un estancamiento tras bambalinas que llevó a que Fox se negara a emitirlo. Mientras tanto, los televidentes internacionales sí disfrutaron del episodio, y en Estados Unidos solo se escuchaban rumores sobre el misterioso episodio perdido que había salido del aire antes de la era de los DVD. Durante 13 años permaneció guardado en Estados Unidos, mientras que se transmitía en Europa y Canadá. Finalmente, en junio de 2002, el canal de cable FX emitió una versión, aunque con 4 líneas controvertidas eliminadas. En las escenas de la corte se describían gráficamente los incómodos detalles de la mediocre vida romántica de los Bundy, dejando tan poco impresionado al jurado que, a pesar de fallar a favor de ellos, no les otorgaron nada, mientras que a los Rhodes les dieron $10,000, típica suerte de los Bundy. El experimento de mescalina. En diciembre de 1955, sentado cómodamente en su casa en Surrey, el parlamentario laborista Christopher Mayhew ingirió 400 miligramos de mescalina hidrocloruro mientras las cámaras de la BBC grababan. No se trataba de un comportamiento imprudente ni de un día libre típico para un político. Bueno, quizás para algunos sí, pero esta vez era ciencia. Supervisada por el psiquiatra del Dr. Humphrey Osmond, el hombre que acuñó el término psicodélico. Las imágenes muestran a Mayhew antes de la ingesta. Estaba articulado, sereno, una estrella política en ascenso. Recientemente había presentado una serie documental bien recibida llamada Men Seeking God,
Ahora perseguía la trascendencia a través de la química. Quería ser un conejillo de indias. En cuestión de 30 minutos, todo cambió. Mayhew reportó fatiga física, curiosas sensaciones en la parte posterior de la columna y náuseas. De repente comenzaron a aparecer colores detrás de sus párpados cerrados y hasta las operaciones más simples se volvieron difíciles. Cuando se le pidió restar 7 a 100, se enredó con los números y apenas pudo hacer cálculos básicos. De pronto, Mayhew describió estar experimentando eventos fuera del tiempo. Aseguró que percibía la realidad en 2 dimensiones paralelas al mismo tiempo. Decía haber visto toda una serie de cosas ocurriendo, pero no en serie. It's now 18 minutes to 3. But I know now that my time and space changes, and that soon I shall go into a different time and a different space. Dijo que lo que veía no iba hacia adelante ni hacia atrás, simplemente era. El experimento continuó durante horas. A lo largo de él, Mayhew insistió en que estaba teniendo experiencias místicas genuinas, presenciando dimensiones más allá de la percepción ordinaria, mientras su cuerpo físico permanecía sentado en una silla. La BBC planeaba emitir este material sin precedentes como parte de su cobertura científica. El propio Mayhew lo defendió, insistiendo incluso 30 años después en que su experiencia fue auténtica. Pero tras bambalinas, comenzaron a crecer las preocupaciones. ¿Qué mensaje enviaría esto? ¿Un político respetado alucinando en cámara? ¿Intencionalmente? Se conformó un comité especial de psiquiatras, filósofos y teólogos que declararon unánimemente que la experiencia de Mayhew no era realmente mística, sino básicamente un hombre de 40 años viajando. El material fue archivado. Durante décadas, el experimento existió solo como un rumor. Fragmentos aparecieron en documentales a partir de 1986 confirmando que había sucedido, aunque el metraje completo nunca fue liberado. Hoy en día se pueden encontrar clips como este en línea, pero el establishment británico realmente no quiere que veas a políticos drogándose. Bueno, no quiere que sepas que los estás viendo drogados. The Twinnies, el episodio de Jimmy Savile. En 2001, los creadores del popular programa infantil británico Twinnies produjeron un episodio titulado Favorite Song. Jake, Fizz, Milo y Bella deciden interpretar sus canciones favoritas en un formato de show de talentos. Una premisa súper sencilla: Jake tiene problemas para elegir solo una de muchas de sus melodías preferidas, mientras los demás se preparan con entusiasmo para su presentación musical. Pero el episodio tomó un giro perturbador cuando el personaje Max apareció disfrazado de Jimmy Savile, con peluca rubia y chandal, que eran inconfundiblemente parte de la apariencia característica de Savile durante su época como presentador de Top of the Pops de la BBC. Max incluso imitó el distintivo acento de Savile y usó su famosa frase "Now then, guys and girls". Cabe señalar que en el momento de la grabación Savile seguía siendo una personalidad celebrada de la BBC. No había acusaciones públicas, aunque muchos dentro conocían la oscura realidad. Sin embargo, los titiriteros y guionistas no podían haber anticipado lo que saldría a la luz después de la muerte de Savile en 2011 a los 84 años. Las investigaciones policiales revelarían más tarde que había abusado de más de 200 personas a lo largo de 6 décadas, muchas de ellas dentro de las propias instalaciones de la BBC. Ese secreto a voces finalmente salió a la luz. Pero el episodio fue producido antes de todo eso, así que no había controversia, ¿verdad? Error. El 20 de enero de 2013, CBeebies, el canal de la BBC para niños de entre 4 y 6 años, transmitió inadvertidamente este episodio antes de las 9 de la mañana de un domingo. Sí, en 2013, después de que la conducta depredadora de Savile ya era de dominio público. Los televidentes inmediatamente reaccionaron en redes sociales. La BBC está tratando de autodestruirse. Max de Twinnies vestido como Jimmy Savile casi me hace atragantarme con el desayuno, tuiteó un padre sorprendido. Otro comentó: no estoy seguro de que haya sido una buena elección de DJ para imitar en The Twinnies. La BBC rápidamente emitió una disculpa. Esta mañana CBeebies transmitió una repetición de un episodio de The Twinnies originalmente producido en 2001, en el que un personaje se viste como un DJ imitando a Jimmy Savile. Este programa no volverá a emitirse y lamentamos mucho cualquier ofensa causada. Las subidas modernas de este episodio suelen cortarse antes de la aparición de Max.
Las inocentes canciones sobre autobuses y dedos son mucho más fáciles de digerir que lo que ahora se reconoce como una representación profundamente inquietante. Después de todo, no es una buena imagen para un programa infantil incluir, aunque supuestamente sin querer, a un personaje que emula a un depredador, mostrando su aspecto y manerismos al mismo público al que era tristemente conocido por victimizar. Nivel 5. Pope Town, 2005. Pope Town comenzó como un ambicioso proyecto, una comedia animada de 2,5 millones de libras esterlinas encargada por la BBC Three en 2002, que nunca llegaría a su público británico. Sus creadores la describieron como Father Ted se encuentra con South Park, pero generó un rechazo inmediato incluso antes de que se emitiera un solo episodio. La serie estaba ambientada en un escenario ficticio parecido al Vaticano llamado Pope Town, donde el padre Nicholas lidiaba diariamente con un papa infantil con la madurez emocional de un niño de 4 años. Obviamente no estaba retratado con dignidad. Saltaba en un palo de pogo con forma de cruz, se negaba a bañarse durante meses y se comportaba como un niño de 7 años insoportable, que supuestamente hasta se bañaba con el padre Nicholas. 3 cardenales corruptos dirigían Pope Town en secreto, conspirando constantemente para enriquecerse a espaldas del papa. Otro personaje descrito como un sacerdote inapropiado con tendencias desviadas hacía apariciones regulares. La serie también incluía a la hermana Penélope, retratada como una monja extremadamente voluptuosa y vanidosa, que servía como presentadora de noticias de Pope Town. Básicamente era todo lo que podía provocar a un católico reunido en un solo programa, y vaya que lo lograron. Miles de católicos enfurecidos escribieron a la BBC, las parroquias hicieron circular peticiones, y algunos creyentes incluso se negaron a pagar la licencia de televisión, arriesgándose a ir a prisión en protesta por lo que consideraban una de las mayores blasfemias imaginables. El activista por los derechos humanos Jane Mausdy declaró: "No estoy dispuesto a pagar para que se burlen del Santo Padre". Para septiembre de 2004, el director de BBC Three, Stuart Murphy, canceló el proyecto, afirmando: "El impacto cómico de la serie no compensa la ofensa potencial que causará". Aún así, Pope Town, como Jesús, se negó a morir. La cadena C4 de Nueva Zelanda emitió el estreno en junio de 2005. NTV Alemania enfrentó desafíos legales al intentar transmitirla, aunque un tribunal de Múnich finalmente dictaminó que la serie era demasiado estúpida para resultar insultante. Batallas similares ocurrieron en Lituania, donde los intentos de la iglesia de prohibirla fueron rechazados. A pesar de nunca aparecer en la televisión británica, Pope Town eventualmente llegó al público mediante lanzamientos en DVD en Reino Unido, Australia y Alemania, mientras que varios canales de NTV alrededor del mundo continuaron transmitiéndola. Al final resultó que la serie simplemente no podía ser eliminada, no porque fuera buena, sino porque era simplemente demasiado estúpida. Skins, 2011. NTV estrenó a Skims en enero de 2011 como un remake estadounidense del aclamado drama adolescente británico. La versión original del Reino Unido había impulsado la carrera de muchas de las futuras grandes estrellas de la televisión y el cine británico, lo que llevó a Estados Unidos a intentar lograr el mismo éxito, pero no funcionó. El programa presentó a adolescentes reales de entre 15 y 19 años en lugar de adultos interpretando a jóvenes, lo cual resultó ser una decisión catastrófica. Estos actores amateurs interpretaron personajes involucrados en conductas explícitas relacionadas con sustancias y encuentros íntimos, algo que NTV defendió diciendo que abordaba los problemas reales que enfrentan los adolescentes de manera franca. Pero el Parents Television Council rápidamente lo calificó como el programa de televisión más peligroso para los niños que jamás hemos visto, y exigió una investigación federal. Sus preocupaciones se centraban en si la producción había violado leyes de protección de menores, ya que los propios intérpretes eran menores de edad. Se informó que los ejecutivos de Viacom celebraron reuniones de emergencia por un episodio en el que Jesse Carrere, un actor de 17 años, corría desnudo por la calle después de consumir pastillas estimulantes. ¿Esto era ilegal? ¿Acaso podían emitirlo? Antes de que se tomara una decisión, los anunciantes huyeron en masa. Taco Bell fue el primero en retirarse, rápidamente seguido por Wrigley, Subway, Foot Locker, L'Oreal y General Motors, ninguno de los cuales quería estar asociado con desnudos adolescentes ilegales. La fuga financiera hizo que NTV perdiera hasta $2 millones por episodio. La audiencia se desplomó casi con la misma fuerza. Aunque el estreno atrajo a 3.3 millones de espectadores, solo una semana después la cifra cayó a 1.6 millones.
Tras bambalinas se reportó que los ejecutivos de MTV corrían como locos, intentando salvar el programa editando el contenido polémico, lo que en la práctica lo volvía totalmente inútil. A pesar de la defensa pública de MTV de que estaban seguros de que todos los episodios cumplían con los requisitos legales aplicables, la controversia no pudo detenerse. El 9 de junio de 2011, a menos de 5 meses de su debut, MTV canceló Skins. La cadena declaró diplomáticamente que era un fenómeno televisivo global que, desafortunadamente, no conectó con la audiencia estadounidense tanto como habíamos esperado. Irónicamente, la versión británica original continuó con éxito durante múltiples temporadas, sin generar ninguna controversia en su país de origen. De hecho, el programa fue elogiado por retratar las experiencias reales de los adolescentes con problemas. Brass Eye, 1997-2001. En julio de 2011, Channel 4 emitió Paedogathon, un especial único de la serie satírica de Chris Morris, Brass Eye, que se convirtió en el programa con más quejas en la historia de la televisión británica. El episodio empleaba las tácticas características de engaño de Morris, logrando que celebridades apoyaran campañas ficticias. Phil Collins, sin darse cuenta, usó una camiseta con la frase "Nonsense Sense", mientras que el DJ Dr. Fox declaró seriamente frente a cámara que ciertos delincuentes tienen más genes en común con los cangrejos que contigo o conmigo. No hay evidencia real de ello, pero es un hecho científico. Paedogathon presentó contenido deliberadamente provocador, un hombre en el cepo siendo interrogado sobre sus intenciones siniestras hacia un menor, reportajes noticiosos ficticios sobre delincuentes y un falso concurso de belleza donde una niña aparecía con rasgos artificialmente mejorados, pixelados en pantalla. En otra escena se mostraba a un hombre conectando su entrepierna a su computadora para obtener placer de niños que jugaban en línea. Era totalmente ridículo y extremadamente absurdo, pero eso no detuvo la reacción negativa. Channel 4 recibió más de 2.000 quejas, mientras que las autoridades de radiodifusión registraron otras 1.500. Los tabloides británicos lo calificaron como el programa de televisión más repugnante de la historia, con titulares indignados dominando las portadas. Incluso intervinieron ministros del gobierno, a pesar de que muchos admitieron que ni siquiera habían visto el programa, solo leído los titulares. El ministro del Interior, David Blunkett, y la secretaria de Cultura, Tessa Jowell, sugirieron fortalecer los poderes regulatorios para censurar contenido ofensivo como este programa satírico. Los ejecutivos de la cadena y el propio Morris recibieron amenazas de muerte con falsas alarmas de bomba reportadas en los estudios de la cadena. La Comisión Independiente de Televisión ordenó a Channel 4 emitir una disculpa pública por no advertir adecuadamente a los espectadores sobre la naturaleza satírica del show, a pesar de ser parte de un programa de comedia muy conocido. Cuando Channel 4 repitió desafiante el episodio en mayo de 2002, esta vez con advertencias más claras, la audiencia en realidad aumentó en 200.000 espectadores. Hoy en día, Paedogathon ha alcanzado estatus de culto y The Guardian lo clasificó más tarde entre los mejores programas de televisión del siglo. Haven, episodio Reunion. Era el 14 de diciembre de 2002 y los ejecutivos del canal Sci-Fi tuvieron que tomar una decisión rápida. ¿Transmitirían o no el episodio de la tercera temporada de Haven titulado Reunion? Normalmente la respuesta habría sido un fácil y rápido sí, pero no era este día. Esa mañana ocurrió un trágico incidente en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde numerosas víctimas jóvenes perdieron la vida en un devastador ataque. El episodio, que debía emitirse más tarde ese mismo día, se centraba en Nathan y Duke regresando a su antigua escuela secundaria para ayudar a Audrey a detener a un individuo afligido y armado que desataba el caos durante una reunión escolar. La trama giraba específicamente en torno a Robbie, un exalumno que había sido acosado durante su adolescencia y que ahora volvía como un exitoso orador motivacional. Su problema lo llevaba a transformar a sus antiguos compañeros de clase en sus versiones adolescentes antes de eliminarlos de manera que reflejaban cómo lo habían atormentado en el pasado. Las similitudes entre el episodio y la tragedia de Sandy Hook eran demasiado evidentes. La cadena decidió retirar el episodio de su programación apenas unas horas antes de su emisión, publicando un comunicado que explicaba: el episodio programado para las 10 p.m. de Haven contenía escenas de violencia ficticia en una escuela secundaria. A la luz de la tragedia ocurrida hoy en Newtown, Connecticut, hemos decidido no emitirlo. En lugar de ello, reemplazaron el episodio con una repetición navideña de Eureka. El episodio finalmente se emitió en enero de 2013, más de un mes después de la fecha originalmente planeada. Nivel 6. Without a Trace. Episodio Our Sons and Daughters.
El episodio Our Sons and Daughters de Without a Trace comienza con la desaparición del estudiante de secundaria Ethan Sawyer. Sus padres lo consideran perfecto, el estudiante atleta ideal con un futuro prometedor. Pero mientras los agentes del FBI profundizan en la investigación, descubren una vida oculta detrás de la fachada perfecta de Ethan. Horas antes de desaparecer, regresa a casa de la práctica de fútbol con cortes y moretones. Y cuando lo interrogan, el entrenador Jim Shirley menciona un problema de sustancias que no se había resuelto por completo, llevándolos a una nueva línea de investigación. La investigación revela fiestas descontroladas organizadas por el amigo huérfano de Ethan, Alex Durfee, en la casa de su tío ausente, donde adolescentes participan en actos íntimos entre ellos. Mientras el equipo del FBI continúa, descubren una acusación falsa hecha contra Ethan por Jennifer Norton, su primera pareja íntima. Pronto el equipo se encuentra en una red complicada de relaciones adolescentes, engaños y vergüenza mientras reconstruyen los eventos que llevaron a su desaparición. La conclusión revela la impactante verdad de que el sheriff Phil Damore acabó con la vida de Ethan, creyendo que el joven había violado a su hijastra como parte de esas fiestas. La representación gráfica de intimidad adolescente en el episodio llevó a la Comisión Federal de Comunicaciones a imponer una multa de $3.6 millones contra CBS en 2006, una de las penalizaciones más grandes por indecencia en la historia de la televisión. La escena controvertida mostraba a adolescentes en situaciones íntimas grupales sin mostrar desnudez, pero fue considerada demasiado explícita y ofensiva para los estándares de transmisión. Muchas estaciones posteriormente excluyeron el episodio de los paquetes de sindicación, eliminándolo efectivamente de la programación general por completo. Workaholics, episodio de To Friend a Predator. En mayo de 2011, Comedy Central emitió el 8º episodio de la primera temporada de Workaholics, titulado To Friend a Predator. La premisa giraba en torno a Blake, Adam y Anders intentando atrapar a un hombre inapropiado que buscaba jóvenes en línea. Encuentran a un depredador llamado Topher y planean exponerlo, pero en lugar de eso terminan fascinados con su estilo de vida y personalidad. Su misión gradualmente se transforma de una búsqueda de justicia a una amistad, creando una vibra cómica incómoda durante los 22 minutos de duración. La interpretación de Chris D'Elia como Topher fue inquietamente convincente, y muchos señalaron cómo retrató al personaje con un encanto perturbador que hacía entender al público cómo los depredadores podían parecer normales e incluso atractivos. Era la elección perfecta para el papel. Muy literalmente. Años después, en 2020, varias personas se presentaron con acusaciones contra el propio D'Elia, afirmando que había tenido conductas inapropiadas con mujeres jóvenes. Muchas denunciantes relataron casos en los que D'Elia supuestamente solicitaba imágenes y videos explícitos, las manipulaba emocionalmente y mostraba comportamientos controladores. Un usuario comentó en IMDb: de alguna manera logró interpretar perfectamente a un depredador, y es mucho peor al saber la situación en la vida real. Las acusaciones llevaron a que Amazon Prime, Hulu y Paramount Plus retiraran el episodio de sus catálogos por completo, mientras que Comedy Central lo eliminó de las reposiciones. El especial de stand-up de D'Elia White Male Black Comic también fue retirado de circulación. Para 2023, 10 mujeres más se habían presentado con acusaciones contra él, 4 de ellas afirmando que eran menores de edad durante las supuestas interacciones inapropiadas. D'Elia negó en general estas acusaciones mientras cuestionaba la credibilidad de algunas de las mujeres que se presentaban, una respuesta bastante estándar de Hollywood cuando alguien es señalado. La ironía nunca desapareció. El show que parodiaba To Catch a Predator terminó atrapando a un depredador interpretando a un depredador. ¿Qué les parece? Nivel 7. The O'Reilly Factor, 1996-2017. Acusaciones de acoso. Bill O'Reilly construyó su imperio en Fox News sobre la base de la indignación moral, posicionándose como el severo guardián de los valores tradicionales de Estados Unidos. Su programa, The O'Reilly Factor, dominó los índices de audiencia de las noticias por cable durante años con su lema cuidando a la gente común. Pero como suele ocurrir con aquellos que proclaman superioridad moral, detrás de su fachada recta se escondía un comportamiento preocupante que no coincidía en nada con sus creencias públicas. En 2004, la productora Andrea Macris presentó una demanda por acoso contra O'Reilly, alegando que él le hacía llamadas inapropiadas en las que discutía asuntos íntimos a pesar de su incomodidad manifiesta. Ella afirmó que él le sugería comprar dispositivos sexuales y que parecía complacerse a sí mismo durante esas llamadas.
O'Reilly contrademandó de inmediato afirmando que Macri se estaba extorsionándolo. El caso se resolvió rápidamente por aproximadamente $9 millones con acuerdos de confidencialidad tan estrictos que exigían que las partes calificaran cualquier evidencia como falsificada o inventada si alguna vez se hacía pública. Para 2017, The New York Times reveló que O'Reilly y Fox habían resuelto en privado con múltiples mujeres, sumando un total de $13 millones en pagos. Una ex analista legal, Liz Weil, recibió un sorprendente acuerdo de $32 millones para guardar silencio sobre todo el asunto, los cuales incluían cláusulas severas que si eran incumplidos, las mujeres debían devolver todas las sumas pagadas y renunciar a cualquier pago futuro. Quizás lo más impactante, aunque no inesperado, fue la respuesta de Fox News. Después de enterarse del acuerdo de $32 millones con Weil, renovaron el contrato de O'Reilly de todas formas. De hecho, incluso le hicieron un aumento. La decisión generó un enorme rechazo, pero Fox disfrutó del enojo en línea de los liberales, pero lo que no disfrutó fue la pérdida de anunciantes. Mercedes-Benz fue la primera en retirarse, seguida por más de 60 compañías que retiraron su publicidad. En cuestión de semanas, el tiempo de anuncios en el programa se desplomó de 15 minutos a menos de 7 por hora. El 19 de abril de 2017, Fox News anunció que, después de una revisión exhaustiva, O'Reilly no regresaría. Sus 2 décadas en la cima de las noticias por cable terminaron abruptamente y sin despedida. Durante años había sermoneado a otros sobre moralidad, mientras su propio comportamiento llevaba a múltiples mujeres a presentar relatos inquietantes de insinuaciones no deseadas, comentarios lascivos e intimidación. Como muchos personajes públicos, se había posicionado como una autoridad moral y fue socavado por sus propios códigos defectuosos. Charlie Rose, 1991-2017. Acusaciones de conducta inapropiada. Durante décadas, Charlie Rose fue considerado uno de los entrevistadores más respetados de la televisión. Su programa homónimo en PBS, que comenzó en 1991, presentaba conversaciones profundas con líderes mundiales, celebridades e intelectuales alrededor de su característica mesa de roble. El fondo negro del programa y su ambiente íntimo se convirtieron en sellos de identidad televisivos, otorgándole a Rose una calificación de 7.5 sobre 10 en IMDb y más de 1,200 reseñas positivas de espectadores. Fue sin duda uno de los mejores entrevistadores de la televisión estadounidense. La revista Time, de hecho, lo incluyó entre las 100 personas más influyentes en 2014. Pero, como ocurrió con muchos otros hombres de alto perfil, en noviembre de 2017 The Washington Post publicó los testimonios de 8 mujeres que acusaban a Rose de conducta inapropiada entre la década de los 90 y 2011. Las denuncias incluían insinuaciones no deseadas, toqueteos, llamadas telefónicas obscenas e incidentes en los que Rose caminaba desnudo frente a empleadas. La respuesta fue rápida y definitiva. CBS despidió a Rose el 21 de noviembre de 2017, PBS canceló de inmediato su longevo programa de entrevistas, y Bloomberg TV también cortó lazos con él. Meses después, en mayo de 2018, The Washington Post reveló que otras 27 mujeres habían presentado acusaciones similares. Según informes, la directiva de CBS había sido advertida sobre el comportamiento de Rose en 3 ocasiones a lo largo de las décadas. La primera en 1986 y la más reciente en abril de 2017, y en ningún momento hicieron algo para detenerlo. 3 ex empleadas presentaron una demanda contra Rose y CBS, detallando cómo él llamaba a una de ellas China Doll mientras le acariciaba los brazos, y cómo sugería a otras 2 que se volvieran amantes de una vez. CBS finalmente resolvió la demanda fuera de los tribunales, pero el daño era tan implacable y constante que las consecuencias no mostraban señales de desaparecer. Las calificaciones de CBS This Morning cayeron un 16% en el grupo demográfico clave de 25 a 54 años tras la salida de Rose. El productor ejecutivo Ryan Cadro renunció en medio de acusaciones de haber ignorado las quejas sobre Rose. A los 76 años, el legado histórico de Rose, construido durante 40 años de excelencia televisiva, se derrumbó bajo el peso de una conducta inapropiada largamente encubierta. Si él mismo se hubiera entrevistado, seguro tendría algo que decir al respecto. Sons of Guns, 2011-2014. De 2011 a 2014, el canal Discovery transmitió Sons of Guns, un reality show que seguía a Red Jacket Firearms, un negocio de armas personalizadas con sede en Luisiana. Will Hayden, fundador de la compañía, guiaba a los espectadores de primera mano a través del mundo de la creación de armas especializadas, acompañado de su hija mayor de edad, Stephanie, destacando el carácter familiar de la operación.
El programa se volvió muy popular mostrando procesos detallados de fabricación de armas, demostraciones explosivas de disparos y solicitudes inusuales de clientes. Los espectadores sintonizaban para ver el equipo enfrentar construcciones desafiantes y probar armas extraordinarias, y los precedentes de Hayden como ex-marín reforzaban su credibilidad dentro de la comunidad armamentística. A la gente le encantaban él, el programa y todo el concepto. Pero en agosto de 2014 las autoridades arrestaron a Will bajo cargos relacionados con conducta inapropiada con menores. Inicialmente fue liberado con una fianza de $150,000, pero rápidamente surgieron más acusaciones. Otra persona se presentó con denuncias de años anteriores. Discovery Channel reaccionó de manera decisiva. La cadena canceló inmediatamente Sons of Guns, citando la grave y horrífica naturaleza de las acusaciones contra Will. Un programa exitoso que acababa de completar su 5ª temporada desapareció de la noche a la mañana. Red Jacket Firearms también actuó con rapidez, anunciando una completa separación legal de su propio fundador. Aseguraron a los clientes que continuarían operando, declarando: "Somos el corazón y el alma de Red Jacket". Un golpe bastante duro contra el fundador. Pero luego los investigadores descubrieron un patrón inquietante que se remontaba décadas atrás y todo quedó claro. 2 personas, una de la década de 1990 y otra de 2014, compartieron sus propios relatos de conducta dañina sufrida cuando eran muy jóvenes. Durante el juicio en 2017, todo ese testimonio resultó extremadamente difícil. Una de las víctimas llegó a enfermarse físicamente 5 veces mientras relataba sus experiencias. El jurado condenó unánimemente a Will por múltiples cargos graves, y el juez dictó 2 cadenas perpetuas más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. A los 51 años, Will permanecería en prisión para siempre. Si todavía quieres más contenido perturbador de cultura pop, mira este video sobre las películas más perturbadoras basadas en hechos reales.